Son 10 personas las que tenemos fallecidas, 4 militares y 6 civiles. 10 muertos por los enfrentamientos entre militares y huachicoleros en Puebla. Caen 4 soldados. Continúan los enfrentamientos entre grupos criminales en Reynosa, Tamaulipas. Damaso López no será extraditado a Estados Unidos hasta que aporte información a las autoridades mexicanas. Creo que la PGR necesita mucho de su información, de las cosas que se venían haciendo los últimos meses. El presunto líder del cártel de Sinaloa pide ser extraditado. En Estados Unidos rechazan la solicitud del Chapo Guzmán para salir del confinamiento solitario. Javier Duarte denuncia maltrato y acoso en el penal de Guatemala. Buscan quitarle el fuero a la diputada local de Veracruz, Eva Cadena. Donald Trump rompe la tradición y no acude a la conmemoración del 5 de mayo en Estados Unidos. Él defiende los valores liberales. Destaca el importante rol de Francia en Europa y el mundo. Barack Obama expresa su apoyo a Emmanuel Macron días antes de las elecciones presidenciales en Francia. Regresa a Bellas Artes la ópera Bufa de Mozart. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Por fin nos llegó el viernes. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, Omar Cepeda. Omar. Fecha importante para los mexicanos, viernes 5 de mayo del 2017. Es un placer saludarlos, estar esta mañana con ustedes, por supuesto, informarles de todo lo que acontece en México, el mundo, los deportes. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite también informarle a ustedes. Son las 6:32. Acompáñenos. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En este momento la temperatura en la Ciudad de México 13 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Ladrones de combustible, que se conocen comúnmente como huachicoleros, agredieron a soldados en Puebla mientras los elementos de las Fuerzas Armadas estaban realizando un patrullaje. Utilizaron a niños y a mujeres como escudos humanos. Aquí la crónica de estos lamentables acontecimientos en Puebla. 4 militares fallecidos y 6 presuntos delincuentes muertos es el resultado de 2 agresiones a personal castrense realizadas en Puebla por huachicoleros. Los hechos se dieron durante la noche de este miércoles en la comunidad de Palmarito, ubicada a 66 kilómetros del centro de Puebla. A las 20:15 horas, el personal de la 25 Zona Militar fue alertado de una toma clandestina de combustible en Palmarito. Al arribar al lugar, fueron recibidos a balazos. En este primer hecho, donde murieron 2 soldados y uno más resultó herido, los militares se vieron impedidos a responder la agresión. En virtud de que los ataques provenían de individuos que se escudaban con grupos de mujeres y niños. La segunda agresión sucedió a las 22 horas en el mismo poblado, cuando individuos a bordo de camionetas blindadas volvieron a atacar. En esta ocasión no hubo presencia de mujeres y niños, por lo que el ataque fue repelido. En el acto murieron otros 2 militares, 10 resultaron heridos, un policía estatal también fue herido y 6 agresores fallecieron. Son 10 personas las que tenemos fallecidas, 4 militares y 6 civiles. Se están realizando las diligencias de necropsia correspondiente y tendremos los informes en el curso del día y tendremos la identificación de todos los fallecidos. Al tomar el control de la situación, los efectivos castrenses detuvieron a 12 agresores y aseguraron 4 armas de diversos calibres, cartuchos y 4 vehículos, de los cuales 2 son blindados. Por tanto, hemos abierto las distintas carpetas de investigación que corresponden a cada uno de los sucesos para poder deslindar las responsabilidades de los detenidos que tenemos hasta el momento. Desde la mañana de este jueves, pobladores de Palmarito bloquearon la autopista Puebla-Orizaba y quemaron algunos vehículos para exigir la liberación de los detenidos. El gobernador de Puebla lamentó los hechos. Profundamente, y desde aquí doy mis condolencias y la de todo el equipo del gobierno del Estado a los familiares de los militares caídos
en el cumplimiento de su deber. Lamentamos un delito federal que es el robo de combustible y que no solamente ha afectado a la paraestatal, como era en el principio, hoy está afectando a nuestras familias y no lo vamos a permitir. Para evitar que crezca la ola de violencia en esta localidad, se implementó un operativo permanente donde participan 600 elementos del 55 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Militar, así como 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Para México al Día, Antonio López. Por su parte, la Procuraduría General de la República ya abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de estos enfrentamientos. Aseguró que tomará todos los elementos necesarios para la indagatoria y que trabajará de manera coordinada con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. En Twitter, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que las autoridades federales darán todo el apoyo al gobierno de Puebla para dar con los responsables de estos enfrentamientos. Expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de los elementos de la Secretaría de la Defensa que murieron durante esta agresión. Vamos hasta Puebla con Ángeles González Bretón, ella es corresponsal de Notimex en este estado, precisamente para que nos informe cómo amanecieron las cosas después de estos enfrentamientos que causó pánico, caos y lamentablemente personas muertas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pati y Omar. A poco más de 24 horas del enfrentamiento que ocurrió entre elementos del ejército mexicano y pobladores de Palmarito, Tochapan, hoy el clima que se vive es de tensa calma. Autoridades de los 3 niveles de gobierno mantienen la implementación de estrategias para reforzar la vigilancia en esta región, donde pobladores exigen la liberación de 14 detenidos tras los hechos violentos que se registraron durante la noche del pasado miércoles y la madrugada del jueves. Hay que recordar que en la víspera, Diodoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría General de Gobierno, en conferencia de prensa dio a conocer el saldo del enfrentamiento en esta zona que forma parte del llamado Triángulo Rojo por el robo de combustible a los ductos de petróleos mexicanos. Indicó que por estos hechos se tuvo un saldo de 10 muertos y 12 lesionados. De los muertos, 4 corresponden a militares y 6 a civiles, entre ellos una mujer. De los lesionados, 11 son soldados y un elemento de la Policía Estatal. También se decomisaron armas y vehículos, algunos de estos blindados. Todo ello luego que se recibió una denuncia sobre una toma clandestina en Palmarito, Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac, por lo que se implementó un operativo donde los uniformados repelieron los ataques por parte de grupos delictivos. A las 20:15 horas del miércoles, personal militar hacía reconocimiento terrestre en la zona cuando se recibió una agresión con disparo de arma de fuego por parte de un grupo de individuos que se trasladaban a bordo de 5 camionetas, 3 de estas blindadas. Entonces los militares no respondieron porque los delincuentes usaron a mujeres y niños como escudos. Más tarde, la noche del mismo miércoles, se registró una segunda agresión a inmediaciones del mismo poblado. Entonces fue repelida la agresión por parte de los soldados, en virtud de que en esta ocasión no había presencia de civiles. En el operativo participaron 600 elementos del 55 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, a los que se anexaron ayer por la mañana 400 elementos más, 2 helicópteros y vehículos artillados. En tanto, el fiscal general de Puebla, Víctor Carranza Burgué, enfatizó que se han abierto las carpetas de investigación de los sucesos para deslindar responsabilidades y en las próximas 48 horas se determinará la situación de los detenidos. Cabe mencionar que al mediodía de ayer, pobladores de Palmarito, Tochapan, bloquearon en ambos sentidos la autopista Puebla-Orizaba para exigir la liberación de los detenidos. Este bloqueo generó molestia en cientos de conductores que vieron afectado su paso, ya que los pobladores incendiaron llantas para prohibir el tránsito de los automovilistas, pero luego de pláticas con autoridades se reabrió la circulación sobre esta vía. Por su parte, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fallat, envió sus condolencias a los familiares de los militares caídos durante la agresión y aseveró que habrá 0 tolerancia a la delincuencia en esta zona llamado Triángulo Rojo. Gracias, Ángeles González, corresponsal de Notimex en Puebla, por este completo informe. Buenos días, gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
Tamaulipas, la Vocería de Seguridad informó que al menos 12 personas murieron por los enfrentamientos que se han registrado en los últimos días. Elementos del Ejército y la Marina decomisaron armas de alto calibre, fusiles, granadas y vehículos. Además, durante los patrullajes que han realizado en Reynosa, epicentro de esta ola de violencia, pues se han registrado hechos difíciles. Por cierto, la alcaldesa del municipio de Reynosa, Maqui Esther Ortiz, solicitó el apoyo del gobierno federal para combatir la inseguridad. Lo que necesitamos, y por eso agradecemos estos espacios, es ser visualizados por el gobierno federal, por el presidente Enrique Peña Nieto, porque queremos una estrategia parecida a la que sigue en Todos Somos Juárez. Y sé que puede funcionar para esta ciudad que tanto necesita, no solamente que se atienda el tema de los enfrentamientos, de que haya más policías, más militares, más marinos, que es necesario. En otros asuntos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que por el momento no se piensa extraditar a Dámaso López Núñez a los Estados Unidos. No estamos en este momento en esa teoría. Creo que la PGR necesita mucho de su información, de las cosas que se venían haciendo los últimos meses. Creo que es un personaje importante para tener información fresca respecto a los movimientos que estaba haciendo este líder como líder de Cártel del Pacífico. Confirmó la importancia de esta aprehensión para debilitar la estructura del Cártel del Pacífico. De acuerdo con información extraoficial, Dámaso López va a buscar ser extraditado a los Estados Unidos. Esto porque teme, dicen, ser asesinado si permanece en una cárcel de nuestro país. Aclaró que él no ordenó un ataque en contra de Ismael El Mayo Zambada en febrero y que esta información fue inventada por los hijos del Chapo Guzmán. Por su parte, el presunto operador logístico y financiero de Dámaso López, Giovanni González alias El Chompiras, podrá quedar en libertad, y es que luego de ser presentado ante un juez de control para determinar si fue detenido conforme a derecho, se informó que no hay cargos en su contra. Por ello, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación con las pruebas encontradas en el domicilio donde fue capturado. En caso de presentar los elementos suficientes, entonces solicitará un proceso en su contra. De lo contrario, El Chompiras quedará en libertad. En Culiacán, elementos federales detuvieron a Luis Enrique Verdugo Barraza, alias El Güero, presunto enlace del cártel de Sinaloa con Colombia para el trasiego de cocaína de Perú y Costa Rica a México. Además, es identificado como ahijado del Mayo Zambada. Por otra parte, en Tlaxcala, la PGR detuvo a Juan Romero Granados, también conocido como El Güero, presunto integrante de la banda Los Granados, dedicado a la explotación sexual de mujeres en México y en los Estados Unidos. Vámonos a otros temas. Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para salir del confinamiento solitario y tener comunicación con el exterior. Argumentó que mantenerlo aislado es la única manera de evitar que el capo dirija al cártel de Sinaloa desde la cárcel. Sin embargo, Guzmán Loera podrá comunicarse con su esposa a través de cartas, las cuales serán examinadas además por agentes federales. El abogado de Javier Duarte denunció que su cliente es víctima de maltrato y acoso por parte de los guardias del penal de Matamoros en Guatemala. Asegura que a Duarte le propinaron empellones y descargas eléctricas, además de que lo privan de sus alimentos. También dijo que Duarte duerme en una cama de piedra, pasa los días sin ventilación y las noches oscuras, y que además no lo dejan convivir con otros reos ni hacer deporte. El senador por Oaxaca, Benjamín Robles, informó que ya se autorizó un juicio político en contra del exgobernador Gabino Cue, acusado del desvío de por lo menos 30,000 millones de pesos durante su administración. Pidió la ayuda de la sociedad para localizar al exmandatario. Porque otro exgobernador va a ir a la cárcel. Gabino Cue irá a la cárcel, será el primer gobernador en la historia moderna de nuestro estado que irá a la cárcel. Hemos dicho y lo reiteramos, se lo merece. Nos ha informado la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de Oaxaca dos temas de carácter fundamental. Uno, que se inicia el juicio político en contra de Gabino Cue.
y también nos ha dicho que le está solicitando a la Auditoría Superior de la Federación el estado que guardan sus revisiones respecto a los estados fiscales del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Es Benjamín Robles Montoya, senador del PT por Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al Comité para la Protección de los Periodistas. El coordinador para América de este comité, Carlos Lauría, calificó la reunión como productiva, de un diálogo franco y abierto. Encontramos a un presidente y a algunos de sus principales funcionarios, una enorme receptividad y una total apertura a un diálogo franco y abierto. El presidente se comprometió a darle prioridad a la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas, a la resolución de estos crímenes y a la defensa y protección de los periodistas en la agenda nacional de su gobierno. El comité entregó al presidente Peña Nieto y al secretario de Gobernación un informe sobre agresiones a periodistas en nuestro país. El otro compromiso asumido por el presidente está en darle seguimiento a estos casos de asesinatos de periodistas dentro del marco de sus atribuciones para poder lograr resultados concretos en materias de condenas. Los periodistas mexicanos necesitan de una señal desde lo más alto del poder de que estos casos importan. La Fiscalía de Veracruz presentó ante el Congreso local la solicitud de desafuero en contra de la diputada Eva Cadena de Morena. La solicitud de procedencia de acción penal es por la investigación iniciada en contra de la esta legisladora, ¿no?, ex candidata, por recibir dinero en apoyo a este partido, así como para aprobar leyes a modo en favor de empresarios. Los hechos fueron difundidos, como usted recordará, por medio de 3 videos. Diputados de Morena acudieron a la Fiscalía General de Veracruz para interponer una denuncia en contra de su excompañera de partido, Eva Cadena. Las autoridades informaron que ya hay una carpeta de investigación abierta en contra de la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, Veracruz, por presuntos delitos electorales. El Instituto Nacional Electoral aprobó multas por $500,000 de pesos por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos correspondientes a las precampañas en Nayarit y Veracruz. En Nayarit las sanciones son para 4 partidos y superan los 435,700 pesos, mientras que en Veracruz serán 5 los institutos políticos sancionados por 87,000 pesos. El Instituto Electoral del Estado de México informó que se podrán realizar y publicar encuestas de las elecciones para gobernador hasta el 31 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el cierre oficial del total de las casillas, es decir, el 4 de junio, quedará prohibido publicar cualquier tipo de encuestas sobre las elecciones. Ayer se celebró el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila. ¿Quién ganó? Bueno, pues las descalificaciones y los señalamientos negativos entre los aspirantes al gobierno. Las críticas y los ataques fueron más que las propuestas en temas como finanzas públicas, transparencia y desarrollo social. Este último fue el último debate oficial antes de las elecciones del 4 de junio. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente y director ejecutivo de Mitsui, Tatsuo Yasunaga, quien manifestó el interés por ampliar su presencia en el mercado mexicano en sectores como el energético y el de tratamiento de aguas residuales. También se reunió con Jack Ma, ejecutivo de Alibaba, transnacional china dedicada al comercio en línea, quien también externó su interés por estar aquí en nuestro país. El presidente Peña Nieto le reiteró que México sigue atrayendo inversiones gracias a sus sólidos indicadores macroeconómicos, además de que ofrece ventajas como base de operaciones para el comercio global. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que a partir del segundo semestre del año la inflación en nuestro país comenzará a bajar.
nivel de inflación por arriba de nuestra cota superior de alrededor de 5.6, 5.7%, entrará en un proceso de declive a partir de la segunda mitad de este año y esperemos que para enero, febrero del año entrante ya estemos a niveles inferiores al 4%, que es la cota superior del intervalo del banco. Con él estuvo su homólogo canadiense Stephen Poloz y él, junto con Agustín Carstens, hablaron sobre la importancia de mantener la cooperación internacional en materia de comercio. Confío en que encontraremos la forma de tomar los retos como una oportunidad para integrar la región de Norteamérica. Sabemos que con el proteccionismo todos perdemos en última instancia, incluso el país que instaure dichas políticas. La incertidumbre en torno a esta amenaza de proteccionismo está frenando el crecimiento. El presidente Donald Trump rompió otra tradición al año al no acudir a la conmemoración del 5 de mayo en los Estados Unidos. De hecho, cambió la fecha del evento que se realizó ayer y que estuvo encabezado por el vicepresidente Mike Pence. En esta ocasión tampoco acudieron celebridades de la comunidad latina. Es un ejemplo de cómo están las cosas. Quien sí estuvo presente fue el embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. 5 de mayo ha evolucionado y superado su significado original. Los Estados Unidos lo han acogido como una fecha importante en la que se reconocen las invaluables contribuciones de los mexicanos y los mexicoamericanos para la cultura y prosperidad de este gran país. Ayer fue un día, ajetreado para los legisladores de los Estados Unidos. Primero, el Senado aprobó el proyecto de ley presupuestario del presidente Donald Trump para lo que resta del año fiscal. Este no contempla recursos para el muro fronterizo. Por otro lado, legisladores republicanos sí consiguieron la primera victoria relevante para Trump en el Congreso. En la Cámara de Representantes lograron la aprobación del proyecto que deroga el Obamacare, uno de los programas más importantes precisamente del expresidente Barack Obama, la reforma sanitaria de su antecesor. Sabíamos que no iba a funcionar. Lo predije hace mucho tiempo. Dije, está fallando. Y ahora es obvio que está fallando. Está esencialmente muerto. Si no hubiéramos pagado un montón de dinero de rescate a las compañías de seguros, habría muerto inmediatamente. El Papa Francisco va a recibir en audiencia privada en el Vaticano a Trump. El encuentro va a realizarse el 24 de mayo, 2 días antes de la reunión del G7 en Italia. Otro líder internacional que se va a reunir con Trump será el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, esto el 18 de mayo en la Casa Blanca. Buscarán reforzar la relación bilateral, además de tratar temas como el acuerdo de paz en Colombia. Vámonos hasta Venezuela. Ya se cumplió un mes de protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con las autoridades, en ese lapso ya murieron 35 personas y 717 resultaron lesionadas durante los enfrentamientos entre opositores y la policía. En las manifestaciones de ayer murió un líder estudiantil. Al término de una asamblea, un hombre se le acercó y sin más, le disparó. Este viernes es el último día de campaña de cara a las elecciones presidenciales de Francia el domingo. Fue una jornada difícil para Marine Le Pen. Primero le arrojaron huevos durante uno de sus últimos actos proselitistas. Después se anunció que va a iniciar una investigación en su contra luego de que su rival Emmanuel Macron la demandó por acusaciones que hizo respecto a una supuesta cuenta en uno de los llamados paraísos fiscales en las Bahamas, mientras que Macron, que parte con 20 puntos de ventaja, recibió el apoyo de Barack Obama. Él defiende los valores liberales. Destaca el importante rol de Francia en Europa y el mundo. Está comprometido con un mejor futuro para el pueblo de Francia. Apela a la esperanza de la gente, no a sus miedos. En Reino Unido se realizaron elecciones locales. Analistas piensan
que serán un termómetro para las generales del próximo 8 de junio. Hasta el momento, el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May ha tomado ventaja, dejando a los laboristas de Jeremy Corbyn muy mal parados en un punto crítico de la política británica. De nueva cuenta, una aerolínea está en problemas por sobrevender un vuelo. En esta ocasión se trata de Delta, otra aerolínea estadounidense. A través de redes sociales se hizo viral un video en el que una pareja tiene que salirse del avión después de negarse a ceder el asiento de su hijo de 2 años. El pasajero argumentó que se pagó por un lugar para el pequeño, aunque no fueron sacados con violencia, así fueron amenazados, los sacaron y después Delta Airlines se disculpó por estos lamentables hechos. Otro más, vamos a nuestro resumen. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Son 10 personas las que tenemos fallecidas, 4 militares y 6 civiles. Enfrentamiento entre militares y huachicoleros deja 10 muertos en Puebla. La PGR abre investigación contra responsables por estos hechos. Suman 12 los muertos por los enfrentamientos entre grupos criminales en Tamaulipas. Lo que necesitamos, y por eso agradecemos estos espacios, es ser visualizados por el gobierno federal. La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther, pide una estrategia de seguridad para contrarrestar la violencia. Creo que la PGR necesita mucho de su información, de las cosas que se venían haciendo los últimos meses. Damaso López no será extraditado hasta que aporte información, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El capo teme por su vida y buscará que lo extraditen a los Estados Unidos. Javier Duarte denuncia maltrato y acoso en la prisión de Guatemala, donde se encuentra recluido. A 2 días de las elecciones presidenciales en Francia, Barack Obama expresa su apoyo a Emmanuel Macron. Él defiende los valores liberales, destaca el importante rol de Francia en Europa y el mundo. Más adelante, el artista sudafricano William Kendrick fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. Julio César Chávez Jr. y Saúl El Canelo Álvarez listos para hacer vibrar Las Vegas con su pelea. En La Paz, Baja California, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, declaró a ese estado libre de analfabetismo. Baja California registra una tasa menor a 2%, qué bueno, de personas que no saben leer ni escribir, cifra menor al 4% que solicita la UNESCO para calificar a una localidad como libre de analfabetismo. El secretario Nuño hizo una bandera blanca como símbolo de este, sin duda, gran logro educativo. Después del esfuerzo de muchísimas generaciones, es posible alcanzar los objetivos de abatir el analfabetismo. Y eso es lo que representa esa bandera blanca. El secretario Nuño informó que en lo que va de esta administración son cada vez más los mexicanos que salen del rezago educativo. Los ingresos de Petróleos Mexicanos por sus ventas de crudo a Estados Unidos crecieron 52.7% en el primer trimestre de 2017 comparado con el año anterior. En ese lapso, Pemex exportó más de 50 millones de barriles de crudo con un valor aduanal de 2.270 millones de dólares. Con esto, México se mantuvo como el cuarto abastecedor global de petróleo para el mercado de Estados Unidos después de Canadá, Arabia Saudita y Venezuela. Las empresas de telecomunicación y radiodifusión podrán utilizar inmuebles, derechos de vía, torres, postes, ductos de electricidad y otra infraestructura federal para operar. Esto como parte de la nueva política de arrendamiento presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se pondrán en renta 10.500 inmuebles federales en 1.700 municipios del país. Los bienes del gobierno en favor de las telecomunicaciones.
De un 100% podrá costar ahora un 30%, o sea, una tercera parte en el caso de las ciudades, ese costo. ¿Y eso qué va a implicar? Que baje todavía más el costo del servicio de telecomunicaciones en todas sus fases. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que este es uno de los varios beneficios de la reforma de telecomunicaciones. Hoy, a 4 años de distancia, podemos ver sus beneficios de forma clara. Hay más participantes en el sector, está generando y atrayendo inversiones importantes hacia el país y se está traduciendo en más acceso y mejores precios. La Comisión Federal de Competencia Económica multó con 1.100 millones de pesos a 4 afores y a 11 personas físicas por prácticas monopólicas, de acuerdo con la COFESE, Profuturo, GNP, Sura, 21 Banorte y Principal han limitado el traspaso de inversiones y comisiones entre afores. Además, los trabajadores no pueden premiarlas o castigarlas según su nivel de satisfacción. El Banco de México es la primera institución que cumple al 100% con la entrega de la Plataforma Nacional de Transparencia. El gobernador Agustín Carstens afirmó que cumplir con estas obligaciones genera certeza en la institución. Hay que recordar que hasta el momento se han realizado 47 millones de registros en el sistema del portal de obligaciones de transparencia. Esto se traduce en más de 600 millones de datos a disposición de los ciudadanos. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. El Seguro Social presentó su nuevo modelo para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer de mama y próstata, así como diabetes y afecciones cardiovasculares. Además, también consiste en detectar a trabajadores y derechohabientes en riesgo de padecer alguna de estas 4 enfermedades. A los 20 años vamos a tener un chequeo presencial en las unidades, en las empresas, pero también vamos a tener una calculadora de riesgo para que cada empleado obrero pueda entrar y en más o menos 10 minutos saber si tiene factores de riesgo. A los 40, una estrategia educativa y detección de complicaciones. Ahí vamos a entrar a identificar a los prediabéticos. Y a los 50, monitoreo, vida saludable. También el director general del IMSS, Miquel Arreola, indicó que con este programa el instituto podrá tener múltiples ahorros. A la medición en términos monetarios, hoy estamos gastando lo que dijo nuestro querido líder Vallejo, más de 80,000 millones de pesos en 4 enfermedades. Si nos seguimos así, en el 2050 nos estaríamos gastando 340,000 millones de pesos. Claramente, pues con esa cuenta, ningún sistema de salud, ni público ni privado, va a poder. En una primera fase se aplicará en el estado de Nuevo León, donde existe un mayor número de trabajadores en industrias que estén en riesgo de padecer estas enfermedades. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad, el AH7N3, en una granja de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco. Se instaló la cuarentena, además se aplicaron medidas sanitarias como por ejemplo despoblación, limpieza, desinfección, vacío sanitario y la vigilancia epidemiológica de esa granja. En Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, la señora Angélica Rivera de Peña inauguró el Centro de Rehabilitación y Educación Especial
que contribuirá a dar atención a más del 40% de la población con alguna discapacidad en este estado. Contó con una inversión de 360 millones de pesos. Ahí Angélica Rivera dijo que las personas con discapacidad son ejemplo de superación y que les dará una atención de calidad con este nuevo centro. Vamos a las breves del país. Después de más de 2 años de condena, 16 ex autodefensas salieron de la cárcel en Michoacán. Fueron detenidos a principios de 2015 por portar armas de uso exclusivo del ejército. Para ser liberados tuvieron que pagar una fianza de 40,000 pesos cada uno. Los gastos fueron absorbidos por el partido Movimiento Ciudadano, que depositó alrededor de 620,000 pesos a la instancia judicial. Aún quedan 48 ex autodefensas presos. El exdirector del ISSSTE, Eduardo Bailey Elizondo, acusado de haberse fugado de un hospital en Durango, aseguró que es inocente. Al presentarse con un amparo contra las acusaciones de peculado, ejercicio indebido de sus funciones y daño patrimonial por 359 millones de pesos, dijo que él no se escapó y que tampoco se dio cuenta que salió en bata y calcetines de la clínica. Mis abogados llegan a notificarme que la detención de la cual había sido objeto no estaba cumplimentada, es decir, no estaba validada, no había de hecho una orden de aprehensión como tal, con todas las de la ley, que por lo tanto yo no tenía por qué estar detenido. Un grupo de hombres armados asaltaron a custodios de una camioneta de valores en la Plaza Tepeyac, en la delegación Gustavo Madero. Mientras los elementos abastecían un cajero automático, fueron sorprendidos por los delincuentes. Los asaltantes no realizaron ningún disparo, sin embargo encañonaron a los custodios y se llevaron al menos 2,600,000 pesos. Luego de encontrar a una joven muerta en las instalaciones de Ciudad Universitaria, la Procuraduría de Justicia Capitalina dio a conocer datos que fueron otorgados por la pareja y la madre de la joven, donde aseguraban un supuesto consumo de sustancias ilícitas, así como el historial académico de la joven. Ante esto, usuarios de redes sociales crearon el hashtag Si Me Matan para cuestionar duramente la información que la Fiscalía de la Ciudad de México publicó en su cuenta de Twitter. Ante esto, las autoridades decidieron retirar la información de la red social. El gobierno capitalino contestó a las controversias que presentaron la Presidencia de la República, el Senado y el Poder Judicial de la capital en contra de la Constitución de la Ciudad de México. El consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, aseguró que la Constitución de la capital no invade atribuciones de la Carta Magna de nuestro país. En tanto no exista una sentencia del máximo tribunal, dijo, puede ser aplicada. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es México al Día. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañero Jorge Rubio con la boxeadora María La Guerrera Torres. Aquí un adelanto de esta conversación. Mi infancia, yo creo que como todo niño, ¿no? Es feliz porque no tienes problemas, porque no te preocupa nada cuando eres niño. Soy de Nezahualcóyotl, siempre de una familia grande. Mi mamá tuvo 10 hijos, entonces somos una familia grande, pero feliz. Sufrimos carencias, pero eso no nos intimidó a nada y seguimos adelante. Mis hermanos y yo, pues yo creo que felices. Tengo muchas satisfacciones que me ha dado el boxeo, como tanto los cinturones, como conocer tanta gente tan linda que está conmigo, como aprender a tener los pies en la tierra, como aprender al qué dirán, pues no importa, tú sigue trabajando, sigue haciendo lo que te gusta, sigue luchando con lo que quieres y la gente es bueno que opine, porque tanto bien como mal te hace bien, te hace fuerte, te hace grande, ¿no? Y te hace centrada.
¿Qué mensaje le darías a todos los niños? Que no se rindan, siempre hay apoyo, no se rindan, siempre trabajen, sueñen para que puedan lograr lo que quieren, sean disciplinados en la escuela, sean disciplinados en el deporte que practiquen para que lleguen muy lejos y conscientes de qué es lo que quieren. Si quiero ser doctora, voy a estudiar mucho para llegar a ser doctora. Si quiero ser, no sé, boxeador, ¿no? Mucha disciplina, mucha dedicación y sobre todo mentalidad de ganador. Y ayer estuvo lloviendo en gran parte de la Ciudad de México, unas tormentas que inundaron varias zonas y vialidades importantes, lo cual generaron pues obviamente tránsito y generaron caos, lluvias fuertes. La zona sur de la capital fue la más afectada, ya que se presentaron inundaciones, encharcamientos en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac. De hecho, en Tláhuac se cayó el techo y se inundó la estación Tomatlán de la línea 12 del metro. Ahí ven ustedes las imágenes de cómo pues generó también varias descomposturas de los coches al pues meterse el agua a los motores. La lluvia en estas zonas provocó tráfico en vialidades como Miramontes, Tasqueña, Tláhuac y Tlalpan. Todo esto, Pati, se mezcla con los calores, así que pues se agradece también hasta cierto punto que refresque de esta manera, que por supuesto también limpie la ciudad, una ciudad que pues genera mucha suciedad por su caos diario, su tráfico, tanta gente. Sobre todo también es importante recordarle a nuestros amigos del auditorio que pues de verdad como conciencia evitar tirar basura en la calle. Mucha parte de estos encharcamientos, que no son encharcamientos, son prácticamente inundaciones, así le llaman, ¿no? Encharcamientos. Pero de estas inundaciones que se viven en la Ciudad de México es producto de que el drenaje pues contiene grandes cantidades de basura que la gente pues inconscientemente la tira en la calle sin pensar en qué consecuencias puede tener. Pues sí, así se vivió la tarde de ayer las lluvias aquí. Seguirá lloviendo además, así que tome sus precauciones. Calor, lluvia, ya saben ustedes. El presunto operador logístico y financiero de Dámaso López, Giovanni González, alias El Chompiras, fue presentado ante un juez de control para determinar si fue detenido conforme a derecho. Se informó que no pesan cargos en su contra. Elementos federales detuvieron a Luis Enrique Verdugo Barraza, alias El Güero, presunto enlace del cártel de Sinaloa con Colombia para el trasiego de cocaína de Perú y Costa Rica a nuestro país. Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para salir del confinamiento solitario y tener comunicación con el exterior. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al Comité para la Protección de los Periodistas, donde se comprometió a dar prioridad a los casos de impunidad en contra de los profesionales del ramo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió con la tradición al no acudir a la conmemoración del 5 de mayo en los Estados Unidos. Más adelante, SpaceX podría tener su propia red de satélites en 2019 y en los deportes toda la actividad de los playoffs de la NBA. Ya está lista Ana Cristina Olvera con las sorpresas que nos trae las redes sociales y sobre todo los líderes que manejan esta pues tan codiciado universo. Ana Cris, muy buenos días. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días, Pati. Qué gusto me da saludarlos esta mañana ya de viernes. Y bueno, sí, vámonos con las noticias más relevantes de lo que sucede en la red en materia de tecnología, de ciencia y de innovación. Y es que el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Sarucán, fue galardonado con un premio que es conocido como el Nobel para el Medio Ambiente y que ofrece la Fundación Tyler y la Universidad del Sur de California allá en Estados Unidos. Sarucán es reconocido por su aportación
al estudio y protección de la biodiversidad. El profesor e investigador, en su mensaje previo a recibir este reconocimiento, comentó la importancia que la comunidad de científicos, expanda sus objetivos y funciones, que dejen de ser únicamente científicos y que se conviertan en los guardianes del medio ambiente, sobre todo en un momento en el que el mundo natural está siendo destruido. Los responsables del mundo académico deberían trabajar de la mano de los habitantes para que los conocimientos sean reforzados con ejemplos que inspiren a las personas a emplear nuevas formas de vivir, nuevos hábitos que nos permitan en un futuro disfrutar de una vida digna y sustentable, por supuesto, para también sobrevivir en un planeta que pues tiene una fragilidad que hemos ya visto manifiesta en varias ocasiones. El biólogo advirtió en una entrevista para Forbes México que si continuamos degradando al país y al mundo, nos enfrentaremos a una situación similar a la que actualmente padecen, por ejemplo, naciones como Haití. De ahí la importancia de sensibilizar a los ciudadanos para que reflexionen sobre su comportamiento y desperdicio de recursos. Este premio también ha llamado mucho la atención allá en la Unión Americana, primero porque es un premio es un premio ambientalista. Recordemos que las políticas del presidente actual, Donald Trump, han recortado presupuestos y han de alguna forma dejado en una fase oscura todos los programas que se estaban desarrollando para la protección del medio ambiente y para la investigación del cambio climático. Y de la otra razón por la que ha llamado mucho la atención y ha causado mucho revuelo es porque se entrega a un mexicano. Recordemos también que las políticas de Donald Trump han sido anti-inmigrantes y pues más enfocadas también anti-mexicanas. Ha tenido una postura dura en contra de los mexicanos y en contra de los inmigrantes, así que pues parece ser una especie de declaración diciendo los mexicanos, los inmigrantes son científicos que valen la pena y el ambientalismo es un asunto a lo cual se le debe de poner atención, se debe de premiar y se debe de seguir estimulando. Así que ahí está este premio que también resulta ser un statement por parte de los Estados Unidos. Y bueno, precisamente hablando de iniciativas para mejorar las formas en que pues diferentes modos de vivir como lo son nuestros transportes, como el aéreo o el automovilístico, van a tener que mutar para cuidar el medio ambiente. Con el objetivo de promover el cuidado de este medio ambiente, Singapore Airlines dio luz verde al programa Paquete Verde, que promueve la reducción de contaminantes que se producen a través de los vuelos. Y por ello, el pasado lunes, su avión Airbus 350-900 emprendió el vuelo usando aceite reciclado de cocina como biocombustible. La aeronave partió desde San Francisco y arribó hasta el aeropuerto de Singapur, trasladando a 206 pasajeros con absoluto éxito. Se planean un total de 12 vuelos bajo este esquema, con una mezcla entre aceite usado de cocina y combustible de aviación tradicional. Según informes de la línea aérea y las autoridades singapurenses, el viaje con este biocombustible fue certificado como uso seguro desde 2011 y además fue aprobado en el pasado por otras aerolíneas, como por ejemplo en el 2015 por Hainan Airlines de China. Así que sí se puede mutar a un transporte más limpio y también a energías limpias y seguras. Y bueno, vámonos ahora hasta el espacio, donde el magnate, el que está cambiando la industria espacial, Elon Musk, tiene un nuevo reto en puerta. Ahora, de la mano de su empresa SpaceX, quiere tener su propia red de satélites proveedores de Internet. La fecha estimada es el 2019. Musk tiene previsto colocar cerca de 7.500 satélites más cerca de la Tierra a una altitud de 670 millas y con ello planea ofrecer conexiones más eficientes que las actuales, por lo que está iniciando los trámites y los permisos ante el Senado de los Estados Unidos. El lanzamiento se realizaría por medio de vuelos orbitales con ayuda de la nave Falcon 9, su famoso cohete reutilizable, lo cual por supuesto también reduce los costos de manera considerable. Una vez que la empresa obtenga los permisos necesarios, en el 2009 comenzará el proyecto para finalizar con una red completamente funcional en 2024. Elon Musk quiere hacer posible una red que puedas usar en tu teléfono móvil, en la computadora y con un ancho de banda de 1 gigabyte por segundo. Y bueno, en más noticias del espacio, cabe también mencionar que ayer el cohete Ariane 5
puso en órbita el primer satélite brasileño desde la Guyana Francesa para uso militar. Este también es un importante logro para la región en materia espacial. Esta es la información hoy. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Por fortuna ya nos llegó el viernes y viernes de cine. Me da mucho gusto saludar siempre a Eduardo Marín. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué hay que ver este fin de semana? Muy buenos días. Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Pues mira, hoy platicaremos y recomendaremos una película que ciertamente vale la pena, sumamente atrayente, a la vez que relevante. Nos referimos a la producción francesa La Odisea, sobre la vida de un personaje célebre y apasionante, como fue el explorador marino Jacques Cousteau. La película, Pati, acierta en 3 dimensiones. Como documento visual, que tiene espectaculares imágenes submarinas que nos remiten al fascinante mundo que descubrió y que nos dio a conocer Cousteau en sus documentales para la televisión, luego muy famosos en los años 60 y 70, pero la película también es cierta como un testimonio individual de una personalidad compleja, admirable, como fue la del propio Cousteau. Se le retrata, sin idealizarlo, en su dimensión humana, que nos ofrece un retrato preciso, certero, de un hombre de gran ambición por el dinero, por la fama, egoísta, sí, que tuvo momentos muy difíciles con su esposa y sus hijos, pero que tenía grandes cualidades. Un hombre que a través del retrato que nos ofrece la película, pues entendemos y comprendemos. Y bueno, en la tercera dimensión en que la película acierta, es muy eficaz, es como una crónica de la destrucción de la naturaleza. Es un ejercicio que nos permite tomar conciencia del peligro ambiental sobre los mares. Así que es una película que mucho vale la pena, que es muy atractiva, que es para todos los gustos, dirigida por el francés Jérôme Salle. Es una película realmente memorable, que constituye toda una experiencia y bueno, y que se enriquece con una gran interpretación del actor francés Lambert Wilson en el papel de Cousteau, y además bien respaldado por la muy famosa Audrey Tautou. Así que para ver este fin de semana, La Odisea. Oye, se ve excelente, las imágenes, como tú bien dices, impresionantes, y hay que recordar que Cousteau, pues como todos los seres humanos, tenemos nuestros lados oscuros y claros, pero fue un hombre que revolucionó el cómo estábamos viendo la situación del deterioro ambiental. Él fue de los primeros en presentar esos documentales impresionantes sobre el deterioro, especialmente en el mar, Eduardo. Así es, dices uno de los grandes efectos de la película, no lo idealiza, no rinde tributo a una personalidad, es un retrato muy humano, como bien dices tú, todos tenemos las partes claras, nuestras partes oscuras, pero, y además tienes razón, Pati, porque Cousteau, después de ser muy famoso en sus películas para la televisión, fundó la Fundación Cousteau, que se dedicó precisamente a la preservación de los mares, y que tuvo grandes logros, como por ejemplo la prohibición de explorar en la Antártida. Una prohibición que algunos países quieren levantar ahora, por cierto. Y que, por cierto, fue también uno de los pioneros en presentarnos estas imágenes y el deterioro de los mares del mundo, porque en ese entonces, cuando él estaba dando a conocer estos filmes, pues no era un trabajo común, Eduardo. Así es, sin duda alguna, con su famosísimo barco Calypso. Así es. Que nosotros, bueno, que nos tocó la época en la que pasaban estas películas por televisión, y bueno, fue un personaje célebre, muy famoso, y la verdad la película es muy, muy atractiva, vale muchísimo la pena. Perfecto, Eduardo, ¿y está para buscarla con lupa o está fácil de encontrarla? Como entra en su segunda semana, ya en menos salas, en una cartelera pues que está dominada por las superproducciones, como Guardianes de la Galaxia, todavía Rápidos y Furiosos, sí, pero sí se encuentran en estas áreas, y esperemos que pronto llegue también a otras ciudades del país. Bueno, pues excelente opción, sin duda, Eduardo. Te agradezco mucho que estés con nosotros aquí siempre los viernes en México al Día, viernes de cine.
Un abrazo. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, vamos a una pausa. Está usted viendo México al Día. La ópera bufa Así son todas o La escuela de los amantes regresa a la cartelera con una nueva producción. El nuevo montaje ofrece una lectura moderna del clásico mozartiano, alejada del discurso del conflicto de género. En esta versión arriesgada, Cosi fan tutte es vista como expresión de la naturaleza humana y la mutabilidad de la vida. De que es difícil quedarse en un solo lugar, dado que la tierra está dando vueltas, dado que la gente nace y muere, dado que los ríos discurren. Entonces, a mí me ha gustado leer Cosi fan tutte desde ese punto de vista filosófico más heraclitiano, más admisivo y menos moralista. No es triste, es una obra que tiene mucho amor, que tiene muchos colores, está muy fina, de otro lado muy alegre también cómica. Hay muchas cosas, muchas situaciones muy interesantes, como en la vida real. Con libreto de Lorenzo da Ponte, este drama jocoso en 2 actos narra la historia de una apuesta entre hombres en torno a la supuesta volubilidad del amor de las mujeres. Se trata de una de las obras más aclamadas de Mozart, considerada además como uno de los grandes patrimonios del repertorio operístico. Es una obra aún más fina, de unos momentos mágicos que creó Mozart, que verdaderamente requiere una gran disciplina y un gran trabajo de orquesta de los cantantes, que funciona todo como un reloj suizo. Me parece que hay una admisión muy profunda y muy libre, muy luminosa, de parte de Mozart y da Ponte y de su música y de su historia, de que todo en la vida está en movimiento, de que todo está cambiando. Con la actuación de Silvia Dalla y Jesús Suaste, entre otros destacados intérpretes, Así son todas o La escuela de los amantes ofrecerá 4 funciones del 7 al 14 de mayo, como parte de la temporada 2017 de la Ópera de Bellas Artes. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Tras un recorrido en festivales internacionales, el documental La Plaza de la Soledad de la fotógrafa y realizadora Maya Godet se estrena hoy, 5 de mayo, en las salas de cine de México. Este largometraje es el resultado de un trabajo que Maya realiza desde hace 20 años en esa comunidad de prostitutas adultas mayores en la Ciudad de México, particularmente en la zona de La Merced. Ahí está esta famosa Plaza de la Soledad. Durante 1 hora con 25 minutos, el filme narra la emotiva historia de 4 mujeres cuya fortaleza les ha permitido, sobre todo, sobrevivir al abandono, la violencia, la ignorancia y también la pobreza. Interesante, sin duda, Omar, el contenido de este filme que ya puede ser visto a partir de hoy. Así es, Pati, sin duda alguna, y la muestra Pinta la Revolución, que hasta el momento ha recibido a más de 159,000 visitantes, concluye su periodo de exhibición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. No obstante, el público podrá disfrutar esta colección de 220 piezas de artistas mexicanos del periodo revolucionario y post-revolucionario hasta el próximo domingo, pasado mañana. Entre los creadores incluidos en el recorrido están Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. El artista sudafricano William Kentridge fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. Kentridge es conocido en el panorama internacional por sus dibujos, pinturas, grabados, collages, esculturas y fotografías.
Se trata, como usted ve, de un artista polifacético e innovador profundamente comprometido con la realidad. Y este viernes a las 11 horas el presidente Enrique Peña Nieto participará en la protesta de la bandera de los soldados del servicio militar Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias en el campo militar Marte. Y ahora vamos al resumen. Un enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros dejó como saldo 10 personas muertas en el estado de Puebla. Suman 12 los muertos por los enfrentamientos entre grupos criminales en Tamaulipas. La alcaldesa de Reynosa pide ayuda al gobierno federal. Creo que la PGR necesita mucho de su información, de las cosas que se venían haciendo los últimos meses. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que Dámaso López no será extraditado a Estados Unidos hasta que aporte información a las autoridades. Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para salir del confinamiento solitario y tener comunicación con el exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió con la tradición al no acudir a la conmemoración del 5 de mayo en los Estados Unidos. Tras un mes de protestas en Venezuela en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, 35 personas murieron y 717 resultaron heridas. El artista sudafricano William Kendrick fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. SpaceX podría tener su propia red de satélites en 2019. Y en los deportes, Julio César Chávez Jr. y Saúl El Canelo Álvarez listos para hacer vibrar Las Vegas con su pelea. Muchas gracias, que disfruten su puente este viernes de asueto. Nosotros, pues, fue un placer informarles. Nos vemos el lunes con más información. Así es, mientras tanto, muchas gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas. Por supuesto, a Ana Cris, a Dani, a Omar y sobre todas las cosas a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de televisión educativa. Que tenga un excelente día, buen fin de semana, descanse si puede y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6:30. Hasta luego.